mesa política. Están ya mis compañeros preparados. Tengo de un lado a Antonio Salvador. Muy buenas. Muy buenas tardes, Nieves. Gracias, Pablo Montesinos. Muy buenas tardes. Te hemos visto muy activo en ruedas de prensa con el presidente del Gobierno. Ahí estábamos, intentando sacar la noticia. Nos cuesta a veces, ¿eh? Nos cuesta sacar el titular al presidente. Te van a echar porque te veo últimamente muy crítico. Pepe Oneto dice que le van a echar. Bienvenido, Pepe. Crítico tampoco. Dando malas noticias a Pablo. Dices que le van a echar. No, estoy dándole buenas noticias para que se enmiende. Bueno, Toni Bolaño, ¿qué tal estás? ¿Cómo vas? Muy bien, muy buenos días. Bien. Pero bueno, preguntar no es ofender, ¿eh? Correcto. No, ¿verdad? Pablo, te acabo de echar un cable. El capote. Bien, bien, bien. Tenemos como invitado especial hoy a Cristiano Braun, que es portavoz nacional de UPyD. Cristiano, saludos. Muchas gracias, un placer estar aquí hoy. Igualmente, igualmente. Bueno, pues vamos a seguir el transcurso de nuestro programa. Nos hacemos una pregunta a través del 905. ¿El regreso de Pedro Sánchez pone en peligro el gobierno de Rajoy? Si ustedes creen que sí, tienen el 905-855-001. Si por el contrario piensan que no, tienen el 905-855-002. Pepe, ¿se pone en peligro no sé, la continuidad del gobierno de Rajoy? Bueno, eso dicen hoy la mayoría de los editoriales de New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, que le gusta mucho que lo cite. Pero es verdad, yo creo que hay una exageración, porque si algo le interesa a Pedro Sánchez es tiempo. Él necesita tiempo para reconstruir lo que es el partido. El partido está roto. El partido ya no se trata de zurcir o de coser. O de coser. Y ya de bordar no te digo, ¿no? Sí. Entonces, en este momento yo creo que Sánchez necesita por lo menos un par de años para intentar, ¿Un par de años? ¿Tan largo? Sí. ¿Tan largo el trabajo en el PSOE? Es que menos de eso no va a poder, y además eso coincide un poco con los planes que tiene Rajoy si efectivamente le aprueban el techo de gasto, que se va a tratar dentro de una semana, a menos que Sánchez dé orden al PSOE, que tiene un grupo parlamentario que también tiene que recomponer, de que ese techo de gasto no se apruebe, pero yo creo que en cierto modo el otro día, que además Rajoy, y además estaba en la rueda de prensa Montesinos, que estaba muy de mal humor, y contestó de forma sorprendente y despreciativa, ¿no? Eso de que no, hoy no lo voy a llamar porque tiene mucho que hacer y no es el día para llamar. Tampoco le trató muy bien Pedro Sánchez, en aquel cara a cara, ¿recuerdas? Sí, bueno, pero eso está pasado. Que le llamó indeseable. No, pero lo malo es que después de haber pedido perdón por eso, y no, indecente. Le llamó, indecente, es verdad. Es que después de haber pedido perdón le llamó en el debate casi lo de manzana podrida de la corrupción, ¿no? Pero que te quiero decir, pero que tendrán que convivir, no le queda, no le queda más remedio. No queda más remedio. Bueno, tenemos a Ábalos en el Congreso. Me gustaría que dijerais algo del que va a ser portavoz. Bueno, ya no va a ser Hernando. Era uno de los hombres, ha sido uno de los hombres fuertes de Pedro Sánchez durante todo este periodo precongresual, previo a las primarias, junto a Adriana Lastra. Era uno de los nombres que más sonaba para hacerse frente a la portavocía del Grupo Socialista, y acogiéndome un poco al argumento que se estaba poniendo antes encima de la mesa, si el Partido Socialista está roto, está quebrado a nivel general, también el señor Ábalos se va a encontrar a un Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados en horas muy bajas. Los pasillos del Congreso de los Diputados hemos visto en los últimos días como la división, la fractura en la formación era evidente. Por un lado, aquellos que respaldaban claramente a Susana Díaz, otros que no lo veían tan claros, por lo cual también en el Grupo Socialista se va a tener que hacer un trabajo de recomposición muy intenso. Claro. Y por dar un par de datos con respecto a las relaciones entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. A esta hora, a día de hoy, todavía el Palacio de la Moncloa no nos ha confirmado si el presidente Rajoy le ha llamado para felicitarle. Ayer en los pasillos del Senado le preguntamos, Mariano Rajoy nos hizo un gesto que no supimos interpretar los periodistas si era así, si era no. No quiso. A la pregunta concreta nos miró como diciendo, no, es que no quiso contestar y pasó de largo ante los periodistas. Lo que sí es verdad es que la relación es muy mala.
ha sido muy mala. Yo creo que te lo desvelé aquí, Sí. Nieves, cuando en una conversación informal Rajoy nos dijo a los periodistas sin cámaras delante: cenar con Pedro Sánchez es igual a cenar con un marciano. Cierro Pero comillas esto sí, de totalmente. Mariano Rajoy cuando Vaya, cuando ya Pedro Sánchez no era secretario general de los socialistas, hizo este comentario sobre uno de los encuentros que había tenido con Sánchez, por lo cual si Rajoy considera a Sánchez un marciano, imagínense quienes nos están viendo Madre mía. cómo puede ser bueno, esa interlocución. la pregunta de 905, ahí la tienen ustedes. El regreso de Pedro Sánchez pone bueno, pues en peligro el gobierno de Rajoy. Ahí tienen los dos teléfonos para sus llamadas. Tony, y ya damos paso a nuestro invitado. Sí. Sí, no, muy rápido. Yo creo que hasta el 2019, Pepe, no, porque Pedro Sánchez necesita hacer movimientos antes de las elecciones municipales y autonómicas para ponerse en valor. Pero realmente ahora tienen que coser. ¿Por qué José Luis Ábalos? Bueno, porque yo creo que la señora Lastra se las va a tener pardas con Javier Fernández en Asturias y va a intentar ser la candidata a la Secretaría General. Y el señor Ábalos, yo creo que dan amortizado al señor Puig, que seguirá de presidente autonómico, pero seguramente colocarán otra persona más concreta para dirigir el País Valenciano. Lo que sí os puedo decir que a pesar de las declaraciones hoy del señor Page, que se va a pensar si sigue o no sigue en Castilla-La Mancha, el señor Page va a ser secretario general del Partido Socialista en Castilla-La Mancha porque cuenta con el apoyo de los dos principales pedristas, la alcaldesa de Toledo y el primer secretario de Albacete. O sea, no va a dimitir, no va a haber dimisión. No va a haber dimisiones, pero bueno, ahora se están todos tentando la ropa. En estos días se hacen los congresillos, que eligen las delegaciones al Congreso Federal, y habrá que ver. Y el señor Vara tampoco tiene demasiados problemas para continuar en Extremadura. En Aragón, ahí abrimos otro libro, porque os puedo también decir que los partidarios de Susana Díaz piensan que Lambán quizás no es el mejor secretario y sobre todo no es el mejor secretario para imponerse a Susana Sumelzo, la candidata de Pedro Sánchez. Con lo cual ahí podemos ver otro candidato susanista a la Secretaría General, pero no el señor Lambán, que seguiría al frente del gobierno. Pues eso sí, cuchillos largos total. Veremos con qué consecuencias finales, pero el rumor que se extendía en el Congreso de los Diputados era que tras la victoria de Pedro Sánchez no le va a ocurrir como le ocurrió anteriormente en los principales órganos de control y que veremos, Pablo, no sabemos si de forma más disimulada o no, periodo de cuchillos. Necesita de alguna forma llegar a acuerdos en algunas zonas. No puede abrirse todas las guerras a la vez. No puede. Cristiano Brown nos acompaña, yo no sé cómo lo ve, os ha estado escuchando, él desde la atalaya de UPyD, cómo ve el panorama del Partido Socialista y cómo se perfila el camino. Bueno, realmente estamos viendo cómo están abriendo guerras regionales, pero que conocíamos desde hace tiempo, ¿no? El Partido Socialista se encuentra en una situación interna dificilísima, en los que llevamos años ya en política, que llevo ya 6 años de concejal en un ayuntamiento grande, vemos que el PSOE se está deshaciendo por dentro y esto lo que hace es confirmarlo. Y lo que es preocupante, que hablábamos de si pone en peligro al gobierno, lo que está ocurriendo en España es que pone en peligro la política seria, la política responsable, ¿no? Lo que vemos es que no necesitamos una copia barata de Pablo Iglesias, necesitamos a una política moderada y eso no lo defiende el señor Sánchez. Y eso es lo que más me preocupa a mí, porque si la política seria en España, si la política con respeto hacia las instituciones se pierde, lo que vamos a tener es muchos años de populismo, ¿no? Y eso es lo que nosotros no podemos permitir que ocurra en el PSOE, y yo con respeto mucho la decisión de los militantes socialistas, pero no creo que el señor Sánchez esté a la altura de lo que necesita España ahora mismo, que necesitamos políticos con alturas de miras que sepan defender el Estado español y no, sinceramente, copias baratas de lo que es el señor Iglesias. Yo creo que lo del PSOE se veía venir, todos conocíamos cómo estaba el PSOE por dentro, y en vez de tender la mano y buscar un candidato de consenso, creo que ha empezado la guerra por la Comunidad Valenciana y se extenderá a las demás comunidades autónomas. Bueno, pues cómo viene Cristiano, dando al PSOE y de qué manera. Antonio, pides la palabra, pero escucha a Felipe González, porque realmente ayer, admitiendo que había perdido su candidata, dijo esto. Estoy en minoría como otras veces, pero creo que hay que apoyar a la mayoría, hay que fortalecer al partido, hay que hacer un buen congreso y salir con un proyecto sólido de recuperación.
Pues ya lo ves, Antonio. Reconoce que él está en minoría, pero dice que como otras veces, ¿no? Bueno, Sí. los jarrones chinos a veces están ahí un poco, no se sabe muy bien dónde colocarlos, ¿no? Yo lo que sí quería decir que será muy interesante conocer cuál va a ser la verdadera actitud de Susana Díaz después de lo que ha ocurrido en las primarias. Ella, con la boca pequeña o públicamente, viene diciendo que su candidato ya es Pedro Sánchez. Le ha costado trabajo también reconocer y pronunciar el nombre, pero habrá que ver si los movimientos que se van dando van en esa dirección o no. Va a plantar batalla, claramente, y en ese yo creo. sentido... Mira, Antonio, la llegada, ¿cómo ha sido? ¿No? Sencilla. Sí. Recuerda Acompañado un poco por Ábalos. la de las primarias, recuerda un poco, ¿no? Efectivamente. Esta Pero vez sí ya hay se ha otra entrado por la actitud, puerta andando, no sí. en No en el coche, coche, por el parking. efectivamente. Sí, Decía que sí. veremos a ver los pasos que va dando Susana y va a ser muy interesante si realmente se va a producir en Andalucía, por ejemplo, ese esfuerzo de integración con vistas a los delegados que acudan al Comité Federal Claro. del mes Oye, de pero junio. viendo- Veremos. Perdonadme, Pero yo pero creo- vamos a valorar las imágenes porque, claro, llegar sabiendo que has ganado por una amplia mayoría con respecto al segundo candidato, que era Susana Díaz, se para con una señora, en fin... Sí, con quien no se para es con los periodistas y ya no es la primera vez y espero que esto lo rectifique porque No lo va a hacer. en el periodo de campaña de primarias tuvo varios encontronazos con los medios de comunicación por el simple hecho de que no atendía a los periodistas. Espero que, por cierto, rectifique esa meses actitud. hizo Ninguna rueda de prensa. Una rueda Ninguna. de prensa en 8 meses y La una rueda ulti- de prensa rodeado de militantes, cosa que yo no había visto en la vida. nunca. Y nunca, además porque eso peor, no son cuando ruedas algún de prensa. periodista preguntaba alguna cosa que no gustaba, se le abucheaba. se le abucheaba y lo demás. sé. Por Pero- eso digo que ahora que estamos viendo las imágenes de su llegada, O que sea va a volver que- a recuperar Pero mira, se para despacho. con una señora que le Bueno, pero saluda, es un luego gesto- se forma para parte con de la los escenografía. periodistas. Yo que solo decía- digo que es verdad que hoy es un día importante con esto a cabo, que vuelve a recuperar ese despacho en Ferraz, que tendrá que volver a hacer Ferraz suyo. Creo que ya ha hablado con los trabajadores de la casa y espero, como periodista, que rectifique su actitud ante los medios de comunicación y que dé la cara ante los medios de No lo va a comunicación, hacer, entre otras cosas porque se convierte en líder de la oposición y tendrá que atender, insisto. Pero a los va Pues a mirad, jugar la mucho. gente cree que sí, que afecta a Mariano Rajoy la llegada de Pedro Sánchez. Están ya en un 56. No, o sea, ¿eh? el Porque regreso de ese es Pedro el Sánchez mensaje pone en que se peligro ha al gobierno de lanzado Rajoy. No, durante- es al contrario, ¿eh? O sea, la gente cree que no va a afectar. Porque, a Que ver, no Mari- afecta. Está ganando el no, que no. Claro, Que no. o sea, Correcto. yo creo no que, afecta. a ver, ¿Susana Díaz va a plantear batalla? Sí, pero relativamente. ¿Va a afectar al gobierno de Rajoy? Bueno, es que Pedro Sánchez primero tendrá que consolidar sus bases. Ayer lo viste tú en el Congreso, la bronca entre Antonio Trevín y Margarita Robles, que se sacaron los ojos por un tema menor. Por un Sí, tema pero menor. En el Congreso de los Diputados, quiero decir, vamos a ver, ¿cuál es la preocupación en Moncloa? Por dar algunos datos. La preocupación en Moncloa con respecto a la llegada de Pedro Sánchez es la siguiente. Ellos dan por descontado que la legislatura parlamentaria será cara de perro, ya lo está siendo, y que el Partido Socialista va a votar en contra sistemáticamente de las propuestas del Partido Popular. Lo que quiere conservar Mariano Rajoy es la lealtad del Partido Socialista en lo que considera Temas las claves. cuestiones de Estado. ¿Cuáles son esas cuestiones de Estado? La más importante, la unidad nacional ante el pulso separatista de Cataluña. Ese es el reto más importante a mantener lo va a para tener, Mariano eso sí, Rajoy. eso lo va a Luego, tener. la, Mira, la Pepe política de pensando que no, defensa y la política exterior. Es decir, que cuando España vaya a la Unión Europea, sea la posición de España y tenga detrás a todo el arco Eso ya parlamentario. será más complicado. Y ahí ya ha habido grietas anteriormente, por ejemplo, en el Parlamento de la Unión Europea. Por lo cual, lo que quiere Moncloa es salvaguardar los grandes asuntos de Estado y con el Partido Nacionalista Vasco sacar en el Congreso de los Diputados las cuestiones clave. Si eso lo consigue, puede que la legislatura pueda todavía andar unos años más. Como se empiecen a tambalear los grandes asuntos de Estado, empezarían a sonar las alarmas. Hombre, A que ver, eso es verdad, Pepe, pero Pepe, yo es que le veía con cara un poco No, es que todo eso es incrédulo. verdad, pero tiene que compatibilizarlo con la propia agenda de Pedro Sánchez. Es decir, Pedro Sánchez en este momento tiene un problema muy, muy importante en Andalucía.
él va a intentar, y es pura intuición, él va a montar su propio partido en Andalucía. Y va a empezar por Cádiz. Pero Pedro Sánchez tiene mucha fortaleza Susana Díaz todavía. Recordemos que ha obtenido un 62% de los votos toda la fortaleza que tú en las quieras. primarias. En Cádiz, donde manda pues el sector del PSOE, que fue desplazado por el poder por Susana Díaz, el antiguo en Cádiz ha barrido Sánchez. Susana Díaz va a poner todos los impedimentos posibles. Absolutamente. Y él no va a tener más remedio que mover peones para intentar controlar Andalucía, con lo cual eso es un conflicto que terminaría siendo un conflicto abierto. Por otra parte, él ha prometido un nuevo Suresne, un nuevo PSOE, una socialdemocracia renovada. Hombre, eso no se hace en 15 días. Y además Pedro Sánchez en ese momento no tiene equipo para ese reto tan importante. Por eso tiene que hacer que tendrá que contar con intelectuales, con catedráticos, con políticos de todo tipo, para hacer frente a ese reto. Con lo cual, o se dedica a joder al señor Rajoy todos los días. Has dicho molestar, a lo mejor. Sí. Sí. Conociendo a Pedro, es lo que yo he dicho, no lo que dices tú. O por el contrario, es decir, pero las dos cosas a la vez no se puede hacer, no se puede sorber y soplar al mismo tiempo. Y bastante tiene con lo que tiene para recomponer el partido, para recomponer el grupo parlamentario, para recomponer lo que va a ser la base ideológica del nuevo Partido Socialista. Y no digo yo cerrar heridas, porque en este momento hay heridas que siguen sangrando y que las primarias al revés han forzado la apertura de esas heridas. Es decir, que el panorama no es tan fácil. No es tan fácil, ¿no? Queremos escuchar a Susana y se lo dejo a Cristiano para que lo valore. Susana Díaz ha hablado y ha dicho que, bueno, que él está con el secretario general, pero no con los congresillos. Escuchen. Mire, Andalucía ya todos estamos con Pedro. Y a partir de este momento se acabaron los bandos, los militantes que libremente participen en las asambleas y nosotros vamos a arrimar el hombro para que al PSOE le vaya bien en España, para que este país tenga una alternativa de gobierno. Susana Díaz tiene una forma muy particular de arrimar el hombro con Pedro Sánchez. Habrá que ver exactamente cómo lo hace, ¿no? Tiene poca credibilidad Susana en esas palabras. Yo creo que ella está muy tocada porque el liderazgo en Andalucía se ha visto perjudicado por su resultado. En Andalucía ha abierto un problema muy grande porque ella gobierna en minoría y sinceramente ha perdido fuerza en estas elecciones internas. Y Pedro Sánchez va a saber aprovecharlo porque van a plantar batalla. Los andaluces, ella ha querido adelantar el Congreso, van a plantar batalla porque ella se quiere hacer fuerte, y aprovechar que tiene de su lado al aparato socialista, que le va a venir bien en el Congreso de junio, donde finalmente se proclama Pedro Sánchez secretario general de forma oficial. El aparato ha demostrado que tiene poco predicamento en las bases, ¿no? Sí, yo creo que el aparato del PSOE tiene que reflexionar sobre los resultados. Una persona con un discurso en cierto modo populista ha sabido convencer a las bases del PSOE y digamos que los que pueden conocer la política más de cerca se han quedado a un lado, ¿no? Entonces el PSOE tiene un reto importantísimo cara al día de mañana, pero al gobierno lo que le interesa a corto plazo, y ya no hablo de la unidad territorial, que estoy de acuerdo que es uno de los grandes problemas de Estado en España, es aprobar los presupuestos, digamos a corto plazo, que Pedro Sánchez no mueva ficha para cambiar el voto del diputado de Nueva Canaria. Eso es lo que importa a corto plazo, y a largo plazo, por supuesto. Yo no creo que Pedro Sánchez sea el gran estadista que se vaya a preocupar por el futuro de la integridad territorial de España, por lo que ha demostrado en el pasado y por sus gestos, ¿no? Sus acercamientos continuos a los nacionalistas, con lo cual el panorama político es bastante preocupante con estos resultados en el Partido Socialista. Lo que estamos viendo es que en el Congreso, pues el PSOE no está cosido, porque fijaros lo que ha pasado en las últimas horas entre Trevín y Margarita Robles, Comisión de Interior. Bueno, pues Margarita Robles dijo que no estaba conforme con que el PSOE no votara como el resto de los partidos políticos. Y entonces a Trevín le molestó muchísimo que se hiciera esta disonancia entre ellos, una
pedrista y otro susanista, delante de todos. O sea, este rifirrafe era lo que decía no gustó. anterior, ¿no? A la espera de que tú aportes más datos, que seguro los tienes, ¿no? Pero cuando yo decía que Ábalos llega a un grupo socialista que también está fracturado, como está el Partido Socialista a nivel nacional, lo decía porque en los últimos días, la fotografía de ayer es el ejemplo perfecto, pero en los últimos días en los pasillos del Congreso de los Diputados veías cómo las distintas facciones dentro del grupo socialista tomaban posiciones y era tremendo ver cómo los diputados susanistas hacían piña por un lado, Pachi López por su corte, con su corte iba por otro, estaban los que no se querían pronunciar de una manera u otra de forma tan clara, por lo cual esa división en el grupo socialista, ¿no?, es evidente. Y lo ocurrido ayer a vista de todos, es que ocurrió en una comisión en el Congreso de los Diputados, representa a las claras que el señor Ábalos tiene un trabajo enorme el por nuevo delante. portavoz, el nuevo portavoz del grupo. Sí. De todas maneras, esta es una batalla que se augura larga. O sea, ahora vamos a ver qué sucede en los congresillos, qué pasa en el Congreso Federal, pero esto no va a acabar hasta que acaben todos los congresos. Por eso Susana Díaz hace este movimiento de convocar el Congreso, de adelantarlo, para intentar evitar lo que decía Pepe, ¿no?, de que su oposición se pueda atrincherar. De todas maneras, si alguien se espera que los resultados de las primarias se trasladen miméticamente a los resultados de los congresos regionales, cuidado, que no suele ser así, ¿eh? Porque de hecho ya ha habido movimientos de gente que se ha resituado en su territorio, porque lo que no quieren muchos dirigentes territoriales, incluidos los pedristas, es abrir guerras sanguinarias en las agrupaciones, porque eso además se puede llevar a todo el mundo por delante. Pero bueno, esto va a ser largo. Con el tema de Cataluña, yo creo que sí, a ver, se pueden tener discrepancias y seguramente formas de ver las cosas, pero el Partido Socialista Catalán ha descubierto por fin que esta posición que mantiene le da réditos. O sea, el no ser ambiguo con el tema de la independencia le está dando réditos, sobre todo con su adversario más inmediato, que es Catalunya en Comú, el grupo de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que en todas las encuestas solamente en una consigue empatar con el Partido Socialista, un Partido Socialista en horas bajas. Con lo cual quiere decir que ahí el Partido Socialista ha puesto pie en pared y no se va a mover. Además, los socialistas catalanes pueden ser muchísimas cosas. Yo podría decir algún taco peor que el que decía Pepe. Pero en el tema nacionalista lo tienen clarísimo. No lo sé. Mirad, es que se nos va a derretir, Asel, está el sol. Es que hace un día hoy absolutamente, no sé si estamos ya a 30 grados. Es horrible, o sea, es horrible. Calor. Pues está en la calle Ferraz y ha asistido a ese momento en el que el secretario general tomaba posesión del despacho. Asel, cuéntanos, primer día en Ferraz del nuevo secretario general, Pedro Sánchez, cuando quieras. Hola Nieves, ¿qué tal? Sí, hace mucha calor, acabamos de salir de ese briefing que ha mantenido Pedro Sánchez con la prensa, en el que estábamos también nosotros, en el que se ha confirmado, como decís, a Ábalos como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en sustitución de Antonio Hernando, que recordemos que dimitió el domingo tras la contundente victoria de Pedro Sánchez. También en este briefing estamos a la espera de que se nos comunique si se puede tratar ya oficialmente a Pedro Sánchez como el nuevo secretario general del PSOE. Lo más probable es que se haga un comunicado oficial, que no haya una declaración institucional para ese nombramiento, y estamos también a la espera de a ver si se produce declaraciones de Pedro Sánchez ahora cuando termine este briefing con los compañeros de la prensa. El nuevo secretario general del PSOE se enfrenta a una enorme tarea de recomponer al Partido Socialista, que está roto después de esas primarias de este domingo, y ha pedido unidad a todos los varones socialistas que poco a poco empiezan a sumarse al proyecto del nuevo secretario general del PSOE. Ya la mayoría de los varones socialistas están diciendo que sí, que se van a integrar en las listas consensuadas para los congresillos de este fin de semana, todos menos Susana Díaz, que no va a presentarse listas conjuntas a esos congresillos, y el que se ha desmarcado de Susana Díaz en las últimas horas ha sido Lambán, el presidente aragonés, que en un principio tampoco iba a consensuar esas listas. Ha dicho que sí, ha pedido a los militantes y a las federaciones provinciales que opten por esas listas consensuadas. Y otra noticia de última hora que os podemos contar es que Emiliano García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, ha dicho que pospone su decisión de seguir al frente del partido en Castilla-La Mancha hasta que no pase el Congreso de junio.
Bueno, tenemos esa noticia. No sé si nos puedes dar la llamada. Ha dicho si ha llamado el presidente Rajoy, si le ha llamado, o de esto no le habéis preguntado. De eso, Nieves, no le hemos preguntado. Todavía no sé si los compañeros ahora se lo estarán preguntando. No sabemos si se ha producido esa llamada, que Rajoy dijo que era por falta de tiempo y por no molestarle. Claro, exactamente. Bueno, pues veremos si en este ratito que siguen los periodistas, pues se le pregunta. Muchas gracias, Asel, por salir del briefing y entablar conversación con nosotros. Seguimos pendientes del PSOE y de todo lo que pase en este primer día allí en Ferraz. Y vamos a hablar ahora, en los últimos minutos de nuestro programa, tenemos que hablar del atentado de Manchester, porque van aclarándose las circunstancias precisamente de este atentado que, bueno, pues de momento se ha llevado por delante 22 vidas de niños, jóvenes, algunos hasta de 8 años, como hemos visto en las últimas horas, cuando ya se empieza a saber la identidad de las personas que han fallecido. Sabemos que hay muchas personas heridas que están en situación crítica, o sea que ese número, esa cifra... que están muy mal. Exacto. Está con nosotros Fernando Rueda, querido compañero, periodista, hola, Nieves, investigador y experto en terrorismo. Esto que ha pasado, ya tenemos la identidad. Un británico, un chico de 22 años nacido en Inglaterra, con padres libios refugiados. Pero ¿estamos ante un nuevo tipo de terrorismo y de terrorista? No, estamos por desgracia, ante el clásico terrorista al que tanto temen los servicios de seguridad y de inteligencia de todo el mundo, ¿no? Perteneciente a una segunda generación, en el cual sus padres llegaron a Gran Bretaña huyendo del terrorismo, alguien que hasta hace 2 años vivía su vida, una vida normalmente fracasada, una vida sin mucho éxito, y que de repente pues alguien le capta, alguien le convence, alguien le da un sentido a su vida. Él no estaba bien ni con su vida en Occidente, ni tampoco con su vida, la vida de sus padres en su antigua tierra, digamos, un mundo más musulmán, y le captan, le convencen, y a partir de ahí, poquito a poquito, se va radicalizando, ¿no? Hasta llegar. Ese es el gran temor que tienen todos los servicios. Oye, Fernando, ¿pero cómo se puede fabricar una bomba? ¿La puede fabricar cualquiera? ¿Una bomba de estas características? Vamos a ver. Dentro de Internet, del mundo de Internet, hay una cosa que se llama la web profunda. Esa web profunda es, de alguna forma, una zona en la cual no tiene acceso cualquiera, en la cual hay que utilizar unos medios que se pueden comprar, que no tienen ningún programa, y dentro de esa web profunda hay absolutamente de todo. Hay la posibilidad de comprar armas, hay la posibilidad de, por ejemplo, de aprender ese manejo. En esa web profunda es donde residen muchas páginas que montan a cabo los simpatizantes del terrorismo que intentan las captaciones. Entre ellos, por ejemplo, los 2 que fueron detenidos el mismo lunes, los 2 marroquíes que fueron detenidos en Madrid por la policía, y que lo que hacían era buscar en esa web profunda los vídeos, la información, y ponerlos. Y ellos mismos pusieron y tenían dentro de sus páginas unos vídeos en los cuales te enseñan a cómo fabricar esas armas. Con lo cual, tremendo. Otra cosa es que hayan conseguido que los materiales, al menos en España, ese tipo de materiales son muy difícilmente de conseguir. ¿Y en Inglaterra, ¿no?, es más fácil? Eso es algo están efectivamente, algo están haciendo mal, ¿no? Claro. Algunos materiales no se consiguen, perdona, Tony, en droguerías. O sea, lo único que tienes que tener cuidado es no comprar demasiada cantidad para que no te detecten. Pero, por ejemplo, hay pregunto, con los fertilizantes. Claro, cualquiera que vaya a comprar fertilizantes, normalmente te piden el carnet de identidad
el nombre, apellido y te tienen identificado ya, ¿no? Es decir, que efectivamente ahora todavía yo creo que no se sabe si efectivamente... Pero eso en España, Pepe. La bomba... Sí, Claro, no, me estoy viendo claro, España, vale, claro. sí, esa es Pero digo que todavía no se sabe si efectivamente la bomba ha sido tan artesanal o por el contrario es mucho más sofisticada de lo que están Claro, diciendo, y han ¿no? tenido ayuda, te encuentras, ¿no? porque ahora las informaciones son muy contradictorias, ¿no? Y sobre todo ahora se plantea un grave problema que es, bueno, la salida del Reino Unido de la Unión Europea y qué va a pasar con la información policial, ¿no? Se ha producido ayer un hecho insólito, que es que mientras la señora May y la ministra del Interior pidió a todo el mundo la máxima prudencia y sí. resulta claro que el nombre del supuesto terrorista lo filtró la CIA y lo han publicado antes de que lo supieran los británicos, claro. Claro, quiero decirles una noticia de última hora y es que ha sido localizado una persona con un cuchillo en las cercanías del Palacio de Buckingham Palace, donde está la reina Isabel II. Parece que no tiene, inicialmente la policía británica piensa que no tendría una relación, digamos, directa con... ¿Pero qué está los atentados, pasando? ¿no? O sea, yo es que no sé si es que está en el objetivo Inglaterra, no sé qué pensáis, Bueno, es que pero es que uno de todo los se objetivos. concentre Bueno, yo ahí. creo que... El yo creo- hecho... Perdón, no, Mirad, sí, ahí ha sido el momento de la detención, que claro... El hecho de que las autoridades británicas hayan elevado el nivel antiterrorista al máximo, al nivel crítico, y esto significa posibilidad de atentado terrorista inminente, aunque no tengan la certeza al 100% de que Ahí se le vaya a vemos la cara. producir, lleva a la constatación de que, por supuesto, Reino Unido e Inglaterra es hoy objetivo del terrorismo radical. De hecho, uno de los ejemplos, uno de los elementos de esa alarma antiterrorista a nivel crítico, nivel 5, es el hecho de que ya hay soldados, el ejército de Reino Unido ya está en lugares importantes como por ejemplo el Buckingham Palace para poder ayudar a las fuerzas. Pero es que la diferencia entre el de nivel seguridad. 4 y el 5, y en esto sí es bastante parecido a España, nosotros estamos en el nivel Es 4. la presencia de militares. El nivel ¿no? 4 es básicamente ya el de máxima seguridad. El quinto es cuando prevés que hay un comando ya preparando un atentado, y entonces básicamente lo que haces ahí es sacar los el militares ejército a la calle, efectivamente. porque ya te das cuenta de que ya tienes que protegerlo todo. Es decir, ahora estaban protegiendo los grandes acontecimientos, ahora van a proteger incluso las fiestas del colegio, digamos, ¿no? Con el teatro, y para eso necesitan tener montones de En España Militares actualmente distribuidos por todo el país. En partes, España por todas actualmente partes. estamos en el nivel 4. Casi Es 2 decir, años, uno llevamos casi menos 2 que el años, de desde 2 julio años, ¿no? del 2015. Bueno, y además no creo que se eleve el nivel porque en España se plantearía un problema político de primer orden, entre otras cosas, porque habría que sacar, por ejemplo, el ejército en Cataluña a la calle, porque efectivamente Cataluña es de los sitios, sobre todo pakistaníes, salafistas, donde hay efectivamente más peligro de ha dicho atentado. que se mantiene el nivel 4 y ha dado una cifra que a mí me parece muy Aquí llamativa. vemos a lo que implica, ¿no? Lo que implica el nivel 4 en el que estamos. En el último año y medio, ha dicho el ministro Zoido hoy mismo, por vía de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado españolas se han detenido a más de 200 yihadistas. Sí, sí. A más de 200 yihadistas, siendo la Guardia Civil y la policía el epicentro de esas investigaciones. El ministro Zoido ha dicho que se mantiene el nivel 4 y que hay que mantener la calma, hombre, teniendo en cuenta de que España también es, como todos los países de nuestro entorno, posible objetivo Claro, de la amenaza ahí terrorista. vemos más presencia policial, cuidado en los lugares donde pues hay Aglomeraciones. mucha aglomeración, y también vemos ahí el ejército en preaviso. Ese es el nivel 4. Decías Antonio, tú, Nieve, que qué está pasando en el Reino Unido, ¿no? Porque es digamos... es que no tiene sé el si foco... tenían la guardia un poco baja. Bueno, Sinceramente, aunque estuvieran en nivel 4. hay un dato No que sé. hay que tener en cuenta. Se calcula que hay unos 30.000 combatientes europeos que se han desplazado hacia los territorios de Siria e Irak para
para hacer la guerra. De esos, Reino Unido será en torno al segundo país europeo, me corregirá el compañero, después de Francia, que habrá aportado en torno a 1.900 combatientes o soldados. Estaremos hablando en torno al millar de soldados que han emigrado desde territorio inglés, de territorio británico, hacia el autoproclamado califato. Eso por una cuestión. Por otro lado, yo creo que ningún país europeo está ajeno a la amenaza que supone ahora mismo el territorio yihadista. Y en España, perdón, por terminar ya un poco la reflexión, yo creo que en España tenemos que acostumbrarnos a convivir con esa amenaza. Y todo esto debe llevarnos a poner en valor el extraordinario trabajo que están haciendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con un enfoque muy preventivo desde los atentados del año 2004 y la colaboración, efectivamente. Hay un tema muy importante que este es el trascendental. ¿En qué momento detienes a un sospechoso de yihadismo? Ese es el problema, ¿no? En España se ha adoptado... ¿Se radicaliza? De forma externa. Pero al final... Este chico tenía ya barba, vestía, se enfrentaba incluso al imán de la mezquita. Hay mucha gente que viste de esa forma. El problema es que la policía, el CNI, están llevando a cabo investigaciones y cuando se produce la detención hay que reconocer que las penas o son muy pequeñas o están saliendo. Con lo cual, digamos que esto es lo que ellos llaman el aliento en el cogote. Claro. Es decir, que noten que les están siguiendo. Claro. Es que en un país democrático no se puede detener, tienes toda la razón, por la pinta que uno lleve. Claro, es decir, los dos detenidos del lunes eran que estaban viendo, radicalizándose en la información, pero los van a poner muy poco tiempo. Pero también tiene mucha gracia porque la única explicación coherente es que de pronto se radicalizó. Pues, hombre, aparte de que se radicalice, no se radicaliza de lunes a miércoles o a viernes. Esto es un proceso, y efectivamente, yo creo que hay, primero, que hay una colaboración con Marruecos, es decir, Marruecos es el único, España es el único país donde la policía marroquí, por ejemplo, puede detener sin consultar a la policía española y luego se lo pasa a la policía española. Es decir, la colaboración es total. Y la información clave la tiene Marruecos, efectivamente. Efectivamente. Pero esto no es una guerra que compete solamente a la policía y a los servicios de inteligencia. Yo creo que esto es una guerra que nos compete a todos los ciudadanos, que somos los primeros que ante al menor atisbo debemos activar la alarma. Solo quiero que Fernando nos diga muy brevemente cómo luchar contra todo esto. Porque parece, claro, muy sencillo criticar, tal, pero ¿cómo luchamos? Un poco como dice Antonio, con los vecinos denunciando, no sé. Yo, a pesar de mis habituales malas relaciones con el servicio secreto, tengo que decir que la línea que ellos están llevando desde el 11M es la acertada, la que está dando resultados. Implica, por un lado, la colaboración internacional, es decir, es con Marruecos, pero también con otros grandes países, la infiltración, España está infiltrándose en los grupos terroristas, el manejo de la división técnica del servicio secreto, que dispone de medios para entrar y perseguir a todas aquellas personas que entran en las páginas yihadistas, y luego algo que hicieron, que fue... contrataron más de 1000 personas a partir de ese momento y la mayor parte de esas personas están distribuidas por toda España y, como ha dicho Pepe, especialmente en Cataluña, donde dedicados continuamente a buscar información. Fernando, sigue con nosotros. Antes, una recomendación. Y ahora sí, vamos con la pregunta del 905. A ver, ¿qué es lo que han dicho ustedes? El regreso de Pedro Sánchez pone en peligro al gobierno de Rajoy. Han votado que sí, un 35,3%, y han dicho que no, un 64,7%. Así que ha ganado notoriamente el no. Gracias, Tony, Pepe, por supuesto, Antonio, Pablo, que tenemos muchas noticias que contarles. Ya están mis compañeras preparadas. Fernando Rueda, un placer. Gracias por darnos tantos datos sobre terrorismo. Y ahora sí, llegó el momento de los servicios informativos. María Pelayo, María Rodríguez Vico, adelante.